¿Cuánta información personal se debe divulgar en línea para ser detectado y localizado? Basta con una foto. Estoy navegando por el perfil de una mujer. Es una mujer que vi en una red social. Su foto de perfil son unas hermosas piernas con medias negras de malla y dibujos de flores. Inmediatamente me cautivó. Al entrar en su perfil, como la mayoría de las personas, hay publicaciones sobre su vida y fotos. A partir de sus publicaciones, supe que es soltera, vive sola y sale a correr por la noche todos los viernes. Sentí una especie de agitación en mi interior. Inhalé profundamente, pero esa sensación no se apaciguó. Entonces supe que era el momento. Debo encontrarla. A través de su dirección IP, supe que ella y yo estamos en la misma ciudad. Eso me ahorró mucho trabajo. Examiné sus publicaciones y filtré la información que necesitaba. Pronto, una foto llamó mi atención. Era una foto tomada desde la ventana hacia afuera. La vista era maravillosa, con mucha vegetación y algunos edificios. El texto decía, un día lleno de energía. La fecha de publicación era el 6 de este mes, a las 7:50 de la mañana. Descargué la foto a mi computadora y revisé sus propiedades. Si tenía suerte y ella había subido la foto original, la información de la foto mostraría la fecha y la ubicación exactas de la toma, así como la latitud y la longitud. Solo necesitaba utilizar una herramienta de conversión de latitud y longitud para convertir los grados, minutos y segundos en decimal, y así obtener datos precisos. Luego, buscando esos datos en un mapa, podría localizarla con precisión. Hice clic en la barra de información. ¡Qué lástima! Ella no había subido la foto original. Después de la compresión en línea, la información implícita en la foto se había borrado. Pero no importaba, eso es lo que suele pasar con las publicaciones en línea. Volví a la foto en sí. Se podía ver una gran extensión de vegetación en la distancia, y en medio de ella había un lago. A la izquierda de la foto había dos edificios blancos en forma de U. En los edificios había carteles publicitarios enormes. Amplié la foto para tratar de leer el texto de los carteles, pero debido a que el lugar desde donde se tomó la foto era muy alto y la distancia era demasiado grande, el contenido se volvió muy borroso y difícil de leer. Tengo que abandonar esta pista. Volví a centrarme en la vegetación en la distancia. Una gran extensión de vegetación y un lago, obviamente se trataba de un parque. Inmediatamente abrí el mapa y busqué todos los parques de la ciudad. Había 11 en total. Como el parque tenía un lago, debía ser de gran tamaño. Entonces eliminé 6 parques pequeños y medianos. Luego, eliminé los parques grandes que no tenían lago. Finalmente, quedaron 3. Me estaba acercando a mi objetivo. Estamos en el hemisferio norte, el sol siempre está en el sur. En la foto, la luz del sol venía de la izquierda. A partir de esto, pude deducir que el edificio donde ella se encontraba estaba al norte del parque y era un edificio alto. Entonces pude descartar el parque que solo tenía edificios bajos al norte. Abrí un software de modelado 3D y comparé los edificios alrededor de los 2 parques restantes. Finalmente, al norte del parque de P, vi esos 2 edificios en forma de U. Volví a abrir el mapa y entré en el modo panorámico. Encontré esos 2 edificios en forma de U y, siguiendo el ángulo de la foto, finalmente vi el complejo residencial García que estaba buscando. No pude evitar sonreír. Me estaba acercando más y más a ella. Después de confirmar el complejo residencial, las cosas se hicieron más fáciles. Según el ángulo de la foto y la referencia de los edificios opuestos, pude calcular que la altura desde donde se tomó la foto era de aproximadamente 60-70 metros. Consulté la información del complejo residencial García. La altura de cada piso era de aproximadamente 2,8 metros. Entonces, ella vivía en el piso 22 o 23. Volví a su perfil y vi que ella había publicado recientemente una publicación diciendo que la construcción en el piso de arriba le estaba impidiendo estudiar desde temprano en la mañana. Entonces, llamé a la administración del complejo residencial García y me quejé de que la construcción en el piso de arriba era demasiado ruidosa. La administración me dijo que habían recibido quejas similares antes y que ya habían informado al propietario del apartamento 2301 que tuviera en cuenta la hora de la construcción. Me pidieron que lo entendiera. Colgué el teléfono satisfecho. En este complejo residencial, solo hay 2 apartamentos por piso, uno al este y otro al oeste. Ya que la luz del sol entraba en su habitación desde temprano, obviamente era el apartamento del este.
Y el apartamento 2301 todavía estaba en construcción. Entonces. Sonreí con facilidad. Ella vive en el apartamento 2201. Pronto, la veré. A las 22:50 de la noche del viernes, la mujer terminó su carrera nocturna. Con paso ligero y canturreando, pasó frente a mí. Era tan hermosa como en la foto. Exhalé la última bocanada de humo, apagué el cigarrillo y la seguí. El complejo residencial García tiene muchos años y la gestión es floja. Entonces, cuando entré vestido de repartidor de comida, nadie me hizo caso. Llevaba una bolsa de plástico y la seguí al ascensor. Yo presioné primero el botón del piso 22. Ella me miró, pero no mostró ninguna sospecha. Cuando llegamos al piso, ella salió del ascensor primero. Yo me quedé en el ascensor hasta que escuché el sonido de la cerradura abriéndose, y luego salí. En el momento en que las puertas del ascensor se cerraron, le puse la bolsa de plástico sobre la cabeza. Ahora. Ella es mía. Me quedé de pie junto a la ventana, el paisaje exterior era el mismo que en la foto, solo que el fondo se había convertido en negro. Ella, inconsciente, comenzó a moverse. Después de un leve gemido, vino un frenético esfuerzo por librarse y lamentos de pánico. En verdad, era tan predecible. Volví a su lado, me agaché y lentamente saqué un cuchillo. SHHH. No te preocupes, te ayudaré a terminar esto, será rápido. Acerqué la hoja del cuchillo a su cuello y la sangre comenzó a manar. Ella siguió luchando inútilmente, tratando de arrastrarse hacia la puerta, dejando una estela de sangre densa. Sus movimientos se volvieron más lentos y la lucha poco a poco cesó. Ya te dije que sería rápido. Incluso si me trataron de esa manera, nunca les he mentido. Me levanté lentamente y vi la sangre en mi muñeca. Sentí un poco de molestia. Soy una persona limpia, mira cómo te has portado sin cuidado y me has manchado con sangre. Entré al baño y, con la débil luz, me lavé las manos. De repente, noté que había 2 cepillos de dientes en el vaso de enjuague. Levanté la vista y vi que había 2 toallas de cara colgadas en la barra. Inmediatamente apagué el grifo, agarré firmemente el cuchillo y, con la espalda pegada a la pared, salí en silencio del baño, vigilando con atención la dirección de la habitación. Esta mujer no vivía sola. Me habían dado la lata. Había una tercera persona en la casa. Volví al salón, miré el cuerpo inmóvil en el suelo, me acerqué a la puerta, la abrí y luego el sonido de la puerta cerrándose resonó en el aire silencioso. No salí, en cambio, me escondí en un rincón oscuro, conteniendo el aliento y esperando a que la presa apareciera. No conocía bien la estructura de la casa y estaba oscuro. Era un error buscar a alguien de manera precipitada. Solo si pensaba que me había ido, esa persona saldría. Esperé pacientemente 10 minutos, pero no hubo ningún movimiento. No podía seguir esperando así. Me levanté lentamente y, caminando con sigilo, me dirigí hacia la habitación. Justo en ese momento, escuché un leve ruido. Al mismo tiempo, me di cuenta de que el sonido no provenía de la habitación, sino de detrás de mí. Me volví y miré a mi alrededor, tratando de localizar la fuente del ruido. De repente, una voz grave y ronca de un hombre sonó en el salón. No busques más, estoy aquí. Seguí el sonido y finalmente vi esa pequeña luz parpadeante debajo del televisor. En el estante de plantas al lado, había una lámpara de crecimiento encendida. La luz púrpura cubría la luz de la cámara, por lo que no me había dado cuenta de su presencia. ¿Quién eres?, le pregunté. No necesitas saberlo. Solo debes saber que he visto y grabado todo el proceso de tu asesinato. Su voz era muy tranquila. Apreté el cuchillo. ¿Qué quieres? No te preocupes, solo quiero dinero. ¿Cuánto? No mucho, solo 10.000 euros. Él rió suavemente. Una vida, es muy barato. Me fastidiaba ser amenazado de esa manera, pero temporalmente no podía resistirme. Tuve que ceder. No tengo tanto dinero. Eso es tu problema. No tengo mucha paciencia. Te doy solo 2 días. Día después mañana, a las 4 de la tarde, ve al segundo basurero en la salida de la avenida H del distrito X y deja el dinero allí. Recuerda la hora, no hay prórroga. Después de decir eso, cortó la conexión. La cámara dejó de emitir sonido y la casa volvió a sumirse en el silencio. Volví a mirar alrededor de la casa. La casa era de la mujer, seguramente había dinero aquí. Fui al dormitorio y busqué en todas partes.
En efecto, encontré dinero en efectivo en el segundo cajón de la mesilla de noche. Había 10 montones enteros. Ni más ni menos, justo 10.000 euros. Esa tarde, según su solicitud, empaqué el dinero en una bolsa de plástico negra y lo deposité en el basurero designado. Pero no me fui, en cambio, me escondí en un lugar previamente elegido y observé de lejos. Quería descubrir quién era ese hombre. No era por temer su amenaza, sino porque el tono de superioridad con el que me tenía atrapado me enfurecía muchísimo. Quería matarlo despacio, con un cuchillo. Y de hecho, eso hice. A las 4 de la tarde, él llegó puntualmente al lado del basurero. Metió la mano en el basurero y revolvió un poco. De repente, se quedó inmóvil, luego levantó bruscamente la cabeza y miró con precaución a su alrededor. Al confirmar que no había nadie, rápidamente metió la bolsa de dinero en su mochila y se alejó apresuradamente. Esa noche, entré a su casa. Cometer un homicidio en el domicilio era demasiado fácil para mí. Además, había tomado somníferos en el vino que bebía y estaba dormido profundamente. Después de acabar con él, lo desmembré. Era la primera vez que hacía eso. No tenía ese hobby, solo me había fastidiado y quería enseñarle una lección. En resumen, matarlo fue un accidente. Quizás, debido a que estaba fuera de mi plan, dejé un pequeño fallo y es por eso que me han podido encontrar. Su última sonrisa extraña e indiferente se quedó congelada en la pantalla. No pude evitar sentir dolor de cabeza y apagué el monitor. La declaración del criminal era realmente escalofriante. Para él, la vida era algo que se podía manejar sin cuidado. Solo por admirar un par de piernas con medias negras, la siguió y la mató en su casa. Solo por desagradarse el tono de superioridad, lo desmembró en más de 200 piezas. He sido policía criminal durante bastante tiempo, pero no he encontrado a muchas personas tan perversas. Joven Chen, ¿ha salido el informe de la medicina forense?, le pregunté. Ella respondió, sí, el método y el arma del asesinato coinciden completamente con lo declarado por el sospechoso Javier. Se puede confirmar que el segundo fallecido, Ricardo, fue asesinado y desmembrado por Javier. Solté un suspiro, por lo menos había un hilo conductor. Estos dos casos habían empeorado la situación del departamento de homicidios. En los últimos 3 años, todo el departamento se había centrado en el caso de los asesinatos en serie de la Flor Roja y no había tenido tiempo para nada más. Resultó que hace más de 15 días, se produjeron 2 casos de homicidio en la ciudad y me tuvieron que sacar del caso de la Flor Roja para investigar estos 2 casos. Al principio, no investigué estos 2 casos juntos porque, ya sea el género de la víctima, el método del crimen o la motivación, los 2 casos eran muy diferentes. Aunque ambos eran homicidios en el domicilio, Lucía solo tenía una herida mortal en el cuello, no hubo abusos sexuales y había perdido gran cantidad de dinero. Se sospechaba inicialmente que era un homicidio por robo. Y Ricardo, además de ser degollado, fue desmembrado en más de 200 piezas. La forma de morir era espantosa y no había pérdida de bienes. Se sospechaba inicialmente que era un asesinato por venganza. Hasta que Javier declaró la razón por la que mató a Ricardo, nos dimos cuenta de que estos 2 casos los había cometido él. Como él mismo dijo, matar a Ricardo fue un accidente y el desmembramiento fue la primera vez, por lo que no controló bien el ruido en ese momento, lo que llamó la atención de los vecinos y tuvo que marcharse precipitadamente, dejando así pistas sutiles. A través de entrevistas con testigos, investigación de cámaras de vigilancia y recolección de pruebas en el lugar del crimen, rápidamente identificamos y arrestamos a Javier. Y en su casa, encontramos el teléfono de la primera víctima, Lucía. Revisé las publicaciones de Lucía en la red social y descubrí que, además de crear una imagen positiva y excelente de sí misma, entre líneas estaba transmitiendo un mensaje. Ella era soltera y vivía sola. Me pareció extraño. ¿No tiene novio Lucía? Joven Chen respondió, sí, fue su novio Miguel quien reportó el caso. Al día siguiente de la muerte de Lucía, él no pudo contactarla y fue a su casa a comprobar, entonces descubrió lo que había pasado. Fruncí el ceño. Entonces, ¿por qué Lucía decía todos los días que era soltera? Justo entonces, una voz femenina serena sonó en la puerta. Solo hay un caso, ha aparecido alguien que le gusta más y que quiere atraer. Volví la cabeza y vi que joven Chen se acercó a ella. Doctora Valeria, ¿qué haces aquí? El informe de análisis psicológico del caso de la Flor Roja ha salido. Mi hermano no tenía tiempo, así que me pidió que lo trajera al departamento.
El hermano de quien ella hablaba era mi buen amigo Alejandro, un famoso perito criminalista con años de experiencia en el extranjero. Hace un año, él y su hermana menor Valeria volvieron al país y abrieron una clínica de psicología, que tenía mucha fama. A veces, cuando me encontraba con casos difíciles, también le pedía ayuda. Doctora Valeria miró lateralmente la foto en la pizarra y suspiró. Pensé que era alguien con el mismo nombre, no esperaba que fuera realmente ella. Joven Chen se sorprendió. Doctora Valeria, ¿la conoces? ¿No es la chica con la que mi hermano salió de cita? ¿Quién? ¿Lucía? ¿Salió de cita con Alejandro? Me quedé boquiabierto. Alejandro era el tipo de persona que ni siquiera se quejaba si le daban un golpe con un palo. ¿Iría a una cita? Sus padres son amigos y se reunieron en una cena privada. Mi hermano solo se enteró cuando llegó. Quiso terminar amablemente la comida y marcharse, pero esta chica lo encontró muy atractivo y luego fue al hospital a buscarlo. Mi hermano tuvo que mandarme a mí para tratar con ella. Conversé un rato con ella y descubrí que fuimos a la misma escuela primaria. El mundo es realmente pequeño. Fruncí el labio. Ah, entonces la persona que Lucía quería seducir era él. No me culpes por sentir envidia. Alejandro siempre ha sido popular entre las chicas desde que era pequeño. ¿Por qué no me gusta ninguna chica? Doctora Valeria asintió. Me pidió que la ayudara. No pude negarme y le dije que mi hermano usaba esa red social. Después, no la vi mucho. No esperaba que... Sacudió la cabeza y suspiró varias veces, luego se fue a entregar el informe a la oficina de al lado. Volví a sentarme frente a la computadora y repasé el caso. No encontramos cámaras en casa de Lucía. Javier dijo que temía ser grabado más y por eso se llevó la cámara. No se puede determinar si su historia es verdadera o no. También podría ser que inventara el hecho de ser amenazado para reducir su culpabilidad. Le pedí a Joven Chen que fuera a casa de Javier a buscar esa cámara. No obtuvimos muchos resultados con Lucía, así que volví mi atención a Ricardo. Él debía ser la clave del caso. Suponiendo que lo declarado por Javier es verdadero, la persona que habló con Javier es probablemente Ricardo. Y, la cantidad de dinero que pidió era exactamente 10.000 euros. ¿Sabía que había exactamente esa cantidad de dinero en casa de Lucía? Pero, según las relaciones existentes, él y Lucía no tenían nada que ver. No había razón para que supiera eso, ni siquiera podía conectarse a la cámara de su casa. O bien, tenían una relación que nosotros desconocíamos. O bien, hizo que alguien hackeara la red de su casa. ¿Por qué decía que hizo que alguien lo hiciera? Revisé los registros de Ricardo. Su vida de más de 50 años era variada. Había estado en prisión 2 veces, detenido 3 veces y había ido a la comisaría por peleas y disturbios muchas veces. Después de dejar la escuela secundaria, nunca había hecho un trabajo honesto. Es imposible que una persona como él fuera un hacker. En cuanto a su relación con Lucía. Parece que necesito volver a hablar con el novio de Lucía, Miguel. Oficial, lo que sé ya lo dije la última vez. Miguel estaba un poco abatido, acurrucado en el sofá con un cojín. Esa noche estaba bebiendo en un bar con mis amigos. Muchas personas pueden dar testimonio y también hay registros de cámara. Lo que dijo era cierto, pero también noté que se fue al baño 3 veces a vomitar, y la más larga fue de aproximadamente 10 minutos. Según la declaración de Javier, la llamada se produjo después de la muerte de Lucía y duró aproximadamente 7 u 8 minutos. La medicina forense dio el tiempo de muerte de Lucía entre las 23:15 y las 23:30. En ese momento, Miguel estaba solo en el baño. Si utilizó ese tiempo para hablar con Javier, también era suficiente. ¿Sabes que Lucía instaló una cámara en su casa?, le pregunté. Sí, un día dijo que parecía que alguien había marcado su puerta y estaba muy asustada, así que instaló una cámara en la casa. Yo incluso me quedé a dormir algunos días con ella. ¿Tu teléfono se ha conectado a esa cámara? Él negó con la cabeza. No, eso sería violar su privacidad. Ella no lo permitiría. Saqué la foto de Ricardo. ¿Has visto a esta persona? ¿Tiene alguna relación con Lucía? Él miró la foto y negó con la cabeza. No la he visto. Creo que Lucía no tiene nada que ver con él. De acuerdo. Si recuerdas algo más, házmelo saber. Después de terminar la entrevista, regresé a la comisaría. Joven Chen también trajo la cámara y se la entregó al departamento de tecnología.
Señor Ling, preguntó joven Chen, ¿crees que Miguel pudo haber descubierto lo de Lucía y el profesor Alejandro y se haya enfurecido? Negué con la cabeza. Si se hubiera conectado a la cámara, dejaría un registro. No tiene por qué mentir sobre eso. Entonces, ¿sería Ricardo? ¿Pero por qué haría que alguien hackeara la cámara de Lucía? Se hablaba a sí misma, es un hobby perverso, como espiar. De repente, se me ocurrió una idea. Me volví y la miré fijamente. Vaya. Joven Chen, eres genial. Ella también se dio cuenta de repente y exclamó sorprendida, vaya. ¿En serio es por espiar? Mientras hablábamos, el resultado del departamento de tecnología llegó. Hay 2 números de teléfono que se han conectado a esta cámara. El técnico me entregó una hoja. Miré las 2 series de números de teléfono. Una me resultó muy familiar, era el número de teléfono de Lucía. Y la otra, no la había visto. Pedí a todos que se callaran y luego saqué mi teléfono y llamé al número. Unos segundos después, el tono estridente del teléfono sonó repentinamente detrás de mí. Todos se quedaron boquiabiertos. Volví la cabeza para ver la fuente del sonido. El teléfono que sonaba estaba sobre mi mesa. Señor Ling, se acercó joven Chen y miró el teléfono, este es un objeto de prueba. ¿De dónde se encontró?, le pregunté. Ella levantó la vista y me miró. En casa de Ricardo. Nos miramos el uno al otro. Todo encajaba. Ricardo se había conectado a la cámara de su casa. Joven Chen, ve a investigar a quién pertenece este número de teléfono. Y saca a Javier a la sala de interrogatorio, quiero interrogarlo de nuevo. Javier estaba esposado, con la espalda arqueada y se apoyaba en la silla de interrogatorio sin preocuparse. Javier, dices que le pusiste somníferos al vino de Ricardo. ¿De dónde sacaste el medicamento? Antes, debido a que dormía mal, vi que había una clínica de psicología haciendo una consulta benéfica y fui a consultar. El médico me recetó el medicamento. ¿Qué hospital? Creo que se llama, Jae. ¿Jae? ¿No era la clínica de psicología abierta por Alejandro? Le pedí a joven Chen que llamara a Alejandro para preguntar. Luego le reproduje a Javier una grabación de Ricardo. ¿Tienes alguna impresión de esta voz? Él negó con la cabeza. No la recuerdo. ¿Es la misma voz que escuchaste en casa de Lucía? Frunció el ceño. Sí, es un poco similar, pero solo la he escuchado una vez y no la recuerdo muy bien. Tal vez sí. ¿Tal vez? Confirma. Se mostró impaciente. No recuerdo. Javier, coopera un poco. Proporciona pistas activamente, quizás te pueda ayudar a ti mismo. Antes de que yo terminara de hablar, él ya había cerrado los ojos y se estaba durmiendo. Este tipo de criminal que no se deja convencer y no le teme la muerte es el más difícil de tratar. Pensé un momento. Según tu declaración, la persona que vio el crimen hablaba con calma. Pero los amigos de Ricardo dicen que tiene un temperamento más impaciente. ¿No has pensado que quizás hayas matado a la persona equivocada? Quizás Ricardo no era el testigo, solo encontró el dinero por casualidad. Él se rió con desprecio. No me importa. ¿Para qué pensar en eso? No es más que matar a una persona más. Si era él, mejor, si no, alguien más vendrá a buscarme. Simplemente espero. No le importaba si era inocente o no, lo mataba primero. Era más fácil que comer o beber. Me sorprendió su indiferencia extrema. La psicología de esta persona definitivamente no era normal. La voz de joven Chen llegó a mis oídos a través del auricular. Señor Ling, ¿quieres pedir ayuda al profesor Alejandro? Pensé un momento y asentí frente al vidrio. Después de ver a Javier, Alejandro se puso serio de repente e incluso fue a su domicilio a echar un vistazo. Altura de 170-175 centímetros, delgado, profesión relacionada con la construcción, habla con lógica y claridad, el domicilio está limpio, tiene un ligero trastorno de aseo, graduado de posgrado en ciencias exactas, con un alto nivel de educación. Alrededor de su residencia se han encontrado cadáveres de perros y gatos callejeros, con sospecha de maltrato animal. Su descripción me resultó cada vez más familiar y mi corazón comenzó a latir violentamente. Una idea espeluznante estaba a punto de salir a la luz. Abrió el informe del caso de la Flor Roja y confirmó mi idea. Lin Yan, el perfil del sospechoso del caso de la Flor Roja coincide en gran medida con Javier. Es muy probable que él sea el sospechoso del caso de la Flor Roja.
El 6 de abril de 2019, en un antiguo vecindario de la ciudad, se produjo un homicidio en el domicilio. La víctima era una mujer de 25 años, hermosa, con medias negras. La herida mortal era una cuchillada en el cuello y, además, en el tobillo había una pequeña flor roja tallada por el asesino. En los 2 años siguientes, se produjeron 2 casos muy similares. En los tobillos de las víctimas también había una flor roja tallada con un cuchillo. Por eso, este caso también se llamó el caso de los asesinatos en serie de la flor roja. El asesino actuaba al azar y era extremadamente difícil de investigar. Durante más de 2 años, el Departamento de Homicidios no logró resolver el caso. No había estado involucrado en el caso de la flor roja por mucho tiempo y no conocía muchos detalles. Además, no se encontró ninguna flor roja en Lucía y había habido un robo en su casa. Así que en un primer momento, no me acordé del caso de la flor roja hasta que Alejandro me recordó. El perfil del sospechoso del caso de la flor roja fue elaborado por él, así que la primera vez que vio a Javier, ya tenía fuertes sospechas. También le pregunté sobre los omníferos. Cuando abrieron la clínica, hicieron varias consultas benéficas grandes para aumentar su popularidad y atendieron a muchos pacientes. Ahora, al revisar los registros médicos, descubrimos que Javier era uno de ellos. En aquel entonces, otros médicos lo examinaron brevemente y creyeron que era debido a un gran estrés mental y le recetaron una pequeña cantidad de medicamentos para ayudarle a dormir. Todo esto no era sospechoso. Hasta aquí, el caso de la flor roja que había permanecido sin resolver durante años finalmente tuvo un progreso. La comisaría le dio mucha importancia y inmediatamente combinó estos casos para una investigación conjunta y los remitió al departamento para continuar la investigación. Javier admitió sin remordimientos el caso de la flor roja. La hora, el método y el arma del crimen coincidían completamente. Incluso se enorgullecía de la perfección de su crimen, ya que la policía tardó tanto tiempo en resolverlo y solo pudo arrestarlo gracias a otros casos. Pero lo único que negó fue la voz de la llamada a través de la cámara. Dijo que la voz de Ricardo no era exactamente la que escuchó. Sin embargo, es fácil cambiar la voz durante una llamada de voz. No era suficiente para afectar el proceso de resolución del caso. Los policías criminales habían trabajado día y noche durante más de 2 años por el caso de la flor roja y soportado una gran presión externa. Ahora que había personas, pruebas y declaraciones, todo el departamento de homicidios deseaba terminar el caso lo antes posible. Excepto yo. Porque siempre sentía que había algo raro, que no se podía explicar completamente. Joven Chen investigó el número de teléfono, pero no había un dueño registrado. Aunque el teléfono fue encontrado en casa de Ricardo, tampoco se podía determinar que ese fuera su número. Aunque la suposición más lógica era: Ricardo hizo que alguien hackeara la cámara de Lucía para satisfacer su perverso deseo de espiar. Resultó que accidentalmente presenció un asesinato. Su situación económica era terrible y vivía de recoger basura. Así que, después del primer shock, rápidamente se dio cuenta de que era una buena oportunidad para chantajear. Pero subestimó la capacidad de Javier y, finalmente, no consiguió el dinero y perdió la vida. Suspiré profundamente y le pedí a Joven Chin que sacara todos los antecedentes penales de Ricardo para repasar el caso desde el principio. Ricardo tiene 2 registros de prisión. En 2005, fue condenado a 5 años de prisión por lesiones graves mientras cobraba deudas. En 1997, causó la muerte de su esposa por violencia doméstica. Debido a su buena actitud de confesión y su autodenuncia, fue condenado a 3 años de prisión por delito de maltrato. A medida que Joven Chen hablaba, su voz se fue haciendo más y más baja. Le causó lesiones a un extraño y fue condenado a 5 años, pero mató a su esposa y solo fue condenado a 3 años. Además, debido a su buen comportamiento durante el servicio de la pena, le redujeron 1 año de pena. El cráneo de la víctima estaba roto, las costillas estaban rotas y habían perforado los órganos internos causando hemorragia masiva, había múltiples fracturas y el ojo estaba perdido. Ella no pudo continuar y se volvió, no soportando ver la foto de la mujer cubierta de sangre y con el cuerpo retorcido. Señor Ling, siento que esas heridas en ella son como bofetadas en mi cara. Le di un toque en el hombro. Joven Chen es una chica con mucha justicia. No ha trabajado mucho tiempo y es un poco tierna. Justo entonces, doctora Valeria golpeó la puerta con una carpeta de documentos. Jefe Ling, el informe de análisis psicológico de Javier ha salido. Mi hermano me pidió que se lo trajera. Ella entró y vio la mesa llena de documentos. Se sorprendió.
¿No se ha cerrado el caso de Javier y se ha remitido a la fiscalía? Joven Chen explicó, el jefe Lin quiere revisar la vida de Ricardo. Mientras hablaba, le preguntó a Valeria, doctora Valeria, ¿crees que Ricardo realmente se arrepintió y sintió remordimiento por los crímenes que cometió? Valeria se sorprendió un poco con la pregunta y respondió con honestidad, aunque un poco resignada, los agresores generalmente no creen que hayan hecho algo malo. En los casos que atendemos, las víctimas son las que usualmente buscan ayuda psicológica. Los agresores en su mayoría no recuerdan o acaban idealizando las atrocidades que cometieron contra las víctimas. Incluso, años después, pueden no recordar quién era la víctima. Su vida, en su mayoría, es normal, sin ningún peso. Y lo más irónico es que las víctimas suelen cargar con un gran peso psicológico y necesitan ayuda psicológica profesional. Las sombras psicológicas y las enfermedades causadas por aquellos daños pueden incluso acompañarlas durante toda su vida. Joven Chen bajó la cabeza y murmuró en voz baja, entonces, creo que Ricardo no merecía más que morir. Joven Chen, basta, le interrumpí, veamos las relaciones sociales de Ricardo. ¿Tiene hijos? Ella respondió con una I y comenzó a buscar en los documentos. No, su esposa tenía uno originalmente. Después de casarse, dieron el hijo en adopción a un familiar de su esposa. Más tarde, ella sufrió violencia doméstica y ya no podía tener hijos. No pasó mucho tiempo y murió. ¿Y sus relaciones sociales? ¿Tiene enemigos? Hay muchos. Hizo cobrador de deudas durante varios años, tiene muchos enemigos y sus relaciones sociales son muy complicadas. Fruncí el ceño, intentando encontrar pistas entre las personas que habían tenido conflictos recientes. Pero después de varios días, no encontré nada. Pensé que tal vez era solo mi exceso de escepticismo, el hábito de policía criminal de ser siempre perspicaz y sospechoso. Sin nuevos indicios y pruebas, el caso de Javier llegó a su fin. La fiscalía pronto inició el proceso judicial. Este caso que había atraído mucha atención del público había causado pánico desde el principio. Después de casi 3 años, finalmente estaba a punto de terminar. La sentencia fue, sin sorpresas, la pena de muerte, ejecutiva inmediata. Javier no presentó apelación. El día en que se anunció la sentencia, muchos medios de comunicación y personas curiosas vinieron a entrevistar y observar. Frente a las cámaras y las preguntas, Javier siempre sonreía y se comportaba con decoro, no parecía un condenado a muerte en absoluto. Joven Chen y yo lo vimos marcharse. Valeria estaba hablando por teléfono al lado, con un tono grave y calmado, no quiero escuchar excusas. No tengo paciencia. Quiero el informe en 2 días. Solo te doy 2 días, no hay prórroga. Cuando hablaba por teléfono, su tono se bajó ligeramente, tenía algo especial. Javier, que estaba a no mucha distancia, de repente se detuvo, volvió la cabeza y la miró con incredulidad. La policía lo agarró y lo obligó a seguir caminando, pero él parecía no escuchar, se quedó allí, solo con la boca abriendo y cerrando. En medio del ruido de la multitud, escuché su voz titubeante decir: «Es una mujer. Él, es una mujer». Incluso intentó acercarse, pero inmediatamente la policía lo controló y abrió un camino en medio de innumerables voces, llevándolo rápidamente lejos de la escena. Joven Chen se quedó perpleja. Doctora Valeria, por supuesto que es una mujer. ¿Acaso iba a ser un hombre? Estas palabras me impactaron como si me hubieran dado un puñetazo en la cabeza. Me quedé inmóvil. Miré a Valeria. Ella solo miraba en la dirección donde se había ido Javier. Sin una sola expresión en su rostro. Me llamo Valeria. Pero hace mucho tiempo, no me llamaba así. A los 5 años, yo seguí a mi madre cuando se casó de nuevo con un hombre. Desde entonces, los gritos y lamentos de mi madre nunca se detuvieron. Ella temía que yo también fuera golpeada, así que para salvar mi vida, me dio en adopción a un familiar. Entré en el registro familiar del familiar y cambié mi apellido al del tío abuelo. Desde entonces, soy Valeria. Dejar el lado de mi madre me hizo sentir muy mal y extraño. En aquel entonces, el familiar vivía no muy lejos y a veces me escapaba para ver a mi madre. Ese día fue la última vez que vi a mi madre. Ella estaba tendida en un charco de sangre, inmóvil. Y aquel hombre estaba dormido profundamente en la habitación. Incluso después de muchos años, esa escena nunca ha salido de mi mente. Pensé que él recibiría el castigo, que pagaría con su vida. Pero luego me enteré de que solo habían pasado 2 años.
Solo 2 años, incluso menos que los días en que mi madre fue maltratada y golpeada. Pero él estaba libre. Resulta que la vida de una mujer casada solo vale 2 años. Empecé a estudiar desesperadamente. Sabía que era la única manera de cambiar mi destino. Pero a veces, el destino parece encantado de jugar una y otra vez conmigo. Sin padres, he sufrido desdén y, debido a que mi rendimiento académico era excelente y era elogiada con frecuencia por los maestros, una chica se enojó y me persiguió. Fue un tormento extremadamente doloroso, pero con silencio general. Me acompañó durante toda mi infancia. Nunca olvidaré su rostro, ni el sonido de su risa burlona cuando me vertió basura encima. Si no fuera por mi única amiga que se puso en mi defensa, ellas no habrían dirigido su ira hacia ella y no la habrían forzado a un callejón sin salida y a terminar con su vida. A veces me pregunto si soy una persona de mala suerte. ¿Por qué las personas que me quieren siempre mueren? Debido a que el disturbio fue demasiado grande, la chica líder fue traspasada a otra escuela. Pensé que nunca la volvería a ver en mi vida. Pero cuando la vi entrar en la clínica, con una sonrisa idéntica a la que tenía cuando me forzó a lamer el suelo, no pude controlar mis temblores y casi grité y huí. Incluso después de casi 20 años, después de terminar la escuela secundaria, la universidad, estudiar el posgrado y el doctorado en el extranjero y convertirme en una experta en psicología, en ese momento de enfrentarla, me sentí como esa niña desesperada y desamparada de antes. Pero ella, no me recordaba en absoluto. ¡Qué absurdidad! Ni siquiera sabía si llorar o reír. Ella no me recordaba. Ella dijo, eres la hermana menor de Alejandro, ¿verdad? Hola, me llamo Lucía. Lucía. ¿Cómo podría olvidar tu nombre? Ella habló con... Se mostraba muy entusiasta y se quejaba de que Alejandro no pareciese interesarse por ella. Quería saber cómo podía captar su atención y ganar su afecto. Ella era una princesa criada con todo lo que quería por su padre adinerado y con influencia. Su vida era feliz y sin preocupaciones, y quería que todo el mundo girase en torno a ella. Pero su felicidad estaba construida sobre las lágrimas y el dolor de otros. Doctora Valeria, tú conoces al profesor Alejandro y eres psicóloga. Seguramente sabes lo que piensan los hombres. ¿Me ayudas, por favor?, me dijo así. El plan que ya tenía en mente comenzó a cambiar debido a ella. Esta vez que volví, tenía una cosa que esperaba hacer desde hace 25 años. Originalmente, planeaba usarme a mí misma como cebo. Pero ya que el cielo te ha hecho aparecer de nuevo en mi mundo, está bien. No tendré más cargas en mi corazón. Te haré una parte importante de todo esto. De hecho, antes de conocerla, ya había encontrado a alguien adecuado para mi plan. Después de regresar al país y abrir la clínica de psicología, hicimos varias consultas benéficas gratuitas para aumentar nuestra popularidad. Busqué objetivos en Internet y en los foros. Fue entonces cuando Javier entró en mi campo de visión. Él hizo una consulta en línea, diciendo que últimamente tenía problemas para dormir y sufría de insomnio. Después de una primera conversación con él, descubrí que podía tener tendencias violentas, así que lo invitó a la clínica para una conversación más detallada. Fue en esta consulta benéfica que tuve un descubrimiento sorprendente. Descubrí que Javier era muy similar al perfil del sospechoso del caso de la flor roja que había hecho mi hermano. Originalmente, solo quería encontrar a alguien con una afición particular, con tendencias violentas y fácil de controlar. No esperaba atraer a alguien tan extremo. Pero, ¿no es justo lo que necesito? Para él, matar es algo que no requiere mucho pensamiento. Hará que todo el plan sea fluido y perfecto. Modifiqué el registro clínico de Javier, le dije que solo estaba bajo mucho estrés y le receté algunos medicamentos para dormir. Luego le dije, hacer más amigos puede aliviar el estrés. ¿Usas alguna red social para conocer gente? Él sacó su teléfono. Suelo mirar fotos de chicas bonitas en esta app. Anoté secretamente su ID y su foto de perfil y lo animé enérgicamente. Yo programé una cita con Lucía y le prometí que la ayudaría a conquistar a mi hermano, pero le dije, es mejor que nadie sepa que nos vemos, para que Alejandro no se dé cuenta y se moleste. Ella asintió rápidamente. No te preocupes, no se lo diré a nadie. Nos veremos en secreto. Le dije que Alejandro usaba una red social y le pedí que cambiara todas sus palabras clave para que coincidieran con lo que Javier buscaría. Luego le encontré una foto de internet y le dije que la usara como foto de perfil. Era un par de hermosas piernas con medias negras de malla y dibujos de flores. Ella se quedó un poco sorprendida y luego sonrió.
No esperaba que el profesor Alejandro, que parece tan reservado, en realidad le gustara esto. Yo sonreí en silencio. La guié paso a paso para que publicara publicaciones en la app para mostrarse a sí misma y al mismo tiempo sugiriera que era soltera y vivía sola. Luego, fuimos a su casa. Después de que ella abrió la puerta y entró, saqué un bolígrafo y rápidamente dibujé una marca en la puerta. Luego, fingí sorpresa y dije, ¿qué es esto? ¿Acaso alguien ha estado vigilando la casa? Ella se acercó a mirar y se asustó. ¿Qué hacemos? Le pedí que raspara la marca con un cuchillo. Entramos y miré alrededor. Vi el paisaje fuera de la ventana, el parque de P. Le dije, instala una cámara en casa, así estarás más segura. Ella pidió inmediatamente una cámara por internet y pidió que la entregaran de inmediato. Yo la ayudé a instalar la cámara y luego me conecté con su teléfono. Además, también me conecté con el número sin nombre que había preparado con anticipación. Mientras hacía todo esto, escuché ruidos de construcción arriba. Le pregunté, ¿están construyendo arriba? Sí, en el apartamento 2301, justo arriba de mí. Todo el día hace tanto ruido que me daría gusto empujar al obrero por la ventana. Pensé un momento. Publica una publicación en la app, diciendo que la construcción arriba te impide estudiar, y pon una foto de ti leyendo. Ella sonrió. Entiendo, crear una imagen de chica estudiosa. Después de hacer todo esto, me fui. Al irme, le sugerí que tomara una foto del paisaje desde la ventana por la mañana y la publicara. Al día siguiente, vi esa foto. Javier es ingeniero de construcción. Seguramente podrá analizarla. Además, desde su último crimen, habían pasado más de 6 meses. Si no fuera por la presión de la policía, no habría podido esperar tanto. No debería poder resistirse mucho más. Como era de esperar, cuando vi el ID y la foto de perfil de Javier en el registro de visitas de la página de Lucía. Supe que era el momento. Le dije a Lucía que este viernes por la noche, Alejandro probablemente la contactaría y le sugiriera que alejara a su novio. Luego, a las 23:40, me conecté a la cámara. En esta época, hay miles de formas de cambiar la voz. Un cambiador de voz o un software puede hacerlo. Elegí un tono de voz masculino que se asemejara lo más posible al de Ricardo. Al día siguiente, fui a la estación de correos y envié el teléfono con ese número a Ricardo. Por supuesto, no puse mi información real en el formulario de envío. Ricardo está muy pobre ahora y vive de recoger basura. Seguramente se quedará con el teléfono. Estudié su ruta de recolección de basura. En la salida de la avenida H del distrito X, hay pocas personas y no hay cámaras de vigilancia alrededor. Y él llega allí todos los días a las 4 de la tarde. A veces, incluso cuando todo apunta a una verdad, puede que no sea toda la verdad. Manipular las mentes de las personas es algo realmente misterioso. Por ejemplo, cuando este vaso se cae de mis manos. Te despertarás. ¡Bam! El sonido del cristal que se rompía era extremadamente agudo. Me incorporé bruscamente. Joven Chen se asustó con mi movimiento y se apresuró a disculparse. Lo siento, señor Ling. Me he caído el vaso sin querer. Lo siento mucho, te he despertado. Me quedé sentado en el sofá, mirándola recoger los trozos. ¿Por qué te has dormido aquí, señor Ling?, preguntó mientras recogía los trozos. El caso ya ha terminado. Javier fue ejecutado ayer. Date un descanso, relájate un tiempo. Señor Ling, ¿no estás obsesionado? Vi que mientras dormías, tenías las cejas muy fruncidas y murmurabas. ¿Has tenido un sueño? Un sueño. Miré al vacío sin enfoque. Me quedé sentado allí, sin poder reaccionar durante mucho tiempo.